Amén, amados. Bien. Entonces, como decíamos, esta aliyá, la aliyá número 4, va desde el 3.1 hasta el versículo 17. Y nos dice así la palabra del Eterno. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño adentro del desierto, y llegó al monte Horeb, y el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza. Y él vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Y dijo Moisés: iré y veré esta gran visión, porque no es consumida la zarza. Y viendo a Adonai que iba a mirar, lo llamó Elohim de en medio de la zarza, y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques aquí, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y dijo: yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, y Elohim de Isaac, y Elohim de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de mirar a Elohim. Y dijo Adonai: ciertamente vi la opresión de mi pueblo que está en Egipto, oí su gemido causado por sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para liberarlo de mano de los egipcios, y para hacerlo subir de este país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del gergeseo, del heveo y del jebuseo. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven para que te envíe a Faraón, a fin de que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondió Moisés a Elohim: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y dijo: porque yo estaré contigo, y esta será la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre todo este monte. Dijo Moisés a Elohim: cuando vaya a los hijos de Israel y les diga: el Elohim de vuestro padre me ha enviado a vosotros, y me digan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Dijo Elohim a Moisés: yo seré el que seré. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo seré, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yud-Heh-Vav-Hei, el Elohim de vuestro padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yud-Heh-Vav-Hei, Elohim de vuestro padre, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: os haré subir a la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del gergeseo, del heveo y del jebuseo, en la tierra que fluye leche y miel. Amén. Bien. Amén. Marcelo va a continuar con... Sí, seguimos con lo que corresponde a la aliyá número 5, del 3.18 al 4.17. Palabra del Eterno. Y oirá tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Yud-Heh-Vav-Hei, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Yud-Heh-Vav-Hei, nuestro Elohim. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte.
pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, pero para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces Moshe respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Yud-Heh-Vav-Hei? Y Yud-Heh-Vav-Hei dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moshe huía de ella. Entonces dijo Yud-Heh-Vav-Hei a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Yud-Heh-Vav-Hei, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Le dijo además Yud-Heh-Vav-Hei: mete tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán en la voz de la postrera. Y si aún no creyeran en estas dos señales, ni oyeran tu voz, tomará de las aguas del río y la derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moshe a Yud-Heh-Vav-Hei: ¡ay Elohim! Entonces he sido hombre de fácil palabra. Entonces dijo Moshe a Yud-Heh-Vav-Hei: ¡ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe en lengua. Y Yud-Heh-Vav-Hei le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo a los sordos? ¿Quién hizo al mudo y a los sordos? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yud-Heh-Vav-Hei? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que haya de hablar. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Yud-Heh-Vav-Hei se enojó contra Moshe y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Elohim. Y tomarás en tu mano esta vara, y con la cual harás las señales. Amén. Amén, amén. Amén. Shalom, hermanito Marco. Shalom a Daniel, que está desde Argentina. Nosotros también somos de Argentina. ¿De qué parte de Argentina? Nosotros somos de San Juan. Dígame que está cerca. Estamos buscando, estamos reclutando de San Juan. Sí. Pero dice, creo que tienen un ministerio ya. A ver, Ministerio Internacional Alas de Libertades. Ah, genial, pero igualmente. Bueno, shalom, shalom, que el Eterno los bendiga.
Estamos haciendo lectura de la Liyá 4 y 5, bueno, ahí están en pantalla. Bien, algo que nos decía, ¿no es cierto?, que nos mencionaba cómo comienza la Liyá número 4, ¿no es cierto?, y que nos dice: apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, y condujo al rebaño dentro del desierto y llegó al monte Horeb. El monte Horeb es lo que hemos conocido como el monte Sinaí. Entonces vemos cómo el Eterno, shalom hermanita Katy, shalom José, entonces vemos, ¿no es cierto?, cómo el Eterno ya va mostrando, ¿no es cierto?, le va mostrando a Moisés lo que iba a hacer. Sabemos qué significa, ¿no es cierto?, el monte, ¿no es cierto?, Sinaí. Sabemos que ahí luego el Eterno se reúne, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel una vez que son sacados, ¿no es cierto?, de Egipto, y ahí fueron entregadas las leyes, ¿no es cierto?, escritas. Tiene mucho significado, ¿no es cierto?, este monte Horeb, que lo menciona Horeb, pero bueno, es el monte Sinaí, como ya mostrándole lo que iba a ser el Eterno. Pero algo muy importante que luego nos menciona y nos dice algo que también es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, estudiar, ¿no es cierto?, y analizar y ver, y más que profundizar, no hay mucho que profundizar porque la palabra es bastante clara. Cuando nos dice: el ángel de Adonai se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, ¿no es cierto? Y bueno, vieron que la zarza ardía, no se consumía. Luego más adelante nos dice que le dijo, y él dice: Adonai, dice, viendo que Moisés se iba a acercar, le dijo que no se acercara, que se quitara la sandalia porque estaba pisando tierra santa, y le dice: yo soy, y dijo: yo soy Elohim, Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces veamos cómo el ángel de Adonai, quien se le apareció, quien estaba, o sea, él estaba en la zarza a modo, ¿no es cierto?, de zarza ardiente, que es el ángel de Adonai, es la imagen visible del Todopoderoso. Entonces vemos que no era un simple ángel, y es nuestro mismo Adón Yeshua, ¿no es cierto?, que muchas veces nos han dicho: no, pero no puede ser porque el Eterno no se puede hacer hombre. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? El Eterno no se puede ver, pero lo dice su palabra. Estaba viendo y apareció a lo largo de toda la escritura de varias formas. Apareció acá en una zarza ardiendo, y nos dice que es el ángel de Adonai, y cuando lo menciona así, ángel de Adonai, es la imagen visible del Eterno. Entonces, y muchos dicen también: no, pero es que es el Hijo, no es el Padre. Acá no dice: yo soy el Hijo de Elohim que se le apareció a Abraham, el Hijo de Elohim que se le apareció a Isaac, el Hijo de Elohim que vio a Jacob. No dice eso, dice: yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Yo soy, dice. Entonces vemos cómo es la misma imagen visible de Todopoderoso, que acá aparece en la forma, ¿no es cierto?, de zarza ardiente. Y algo, ¿no es cierto?, muy importante, que nos aparece como una zarza, ¿no es cierto? También aquí nos está señalando, habíamos colocado acá, perdón, sí, cuando si nos vamos a Génesis 22:8, vamos a ver que vemos, ¿no es cierto?, el cordero que aparece en la zarza, en una zarza. Vean la similitud: aparece en una zarza ardiente, el cordero en la zarza, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac por orden del Eterno, ¿no es cierto? Y veamos lo que dice en Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Elohim se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío.
iban juntos, digamos, sabemos que... Bien, esto que nos está mencionando, ¿no es cierto? Que el Eterno... no me cambie, por favor. Ajá, perdón. Cuando nos dice, ¿no es cierto?, que el Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, ¿no es cierto? Cuando vimos nuevamente, vean que el cordero está enredado en la zarza, ¿no es cierto? Una zarza tiene espinas. También nos lleva a la corona de espina, que es de zarza, ¿no es cierto? Está hecha de zarza, la que fue colocada en nuestro Adón Yeshua. Este cordero también estaba enredado en su cabeza, tenía enredada la zarza, ¿no es cierto? Entonces vemos la zarza en los tres casos. También vemos el cordero, y el cordero fue el mismo Eterno, no el Eterno en todo su esplendor, porque sabemos, ya lo hemos dicho y lo hemos hablado varias veces, que si viniera el Eterno en todo su esplendor, no quedaría nada. Pero lo que vemos, ¿no es cierto?, es que lo que nos dice en Génesis 22:8, perdón, es que el Eterno mismo se proveyó de cordero. Él fue el cordero. Él se iba a proveer de cordero. ¿Cuánto nos han dicho, no, pero no puede ser, el Eterno no se puede hacer hombre, el Eterno no puede morir? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero porque sacan de contexto la palabra, porque no escudriñan, y lo vemos acá, el mismo Eterno nos dice en su palabra, nos dice en su escritura, nos dice que Él mismo se proveyó de cordero, Él se provió de cordero, Él fue el cordero inmolado cuando lo vimos, ¿no es cierto?, en la cruz, y fue nuestro Adón Yeshua, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo el Eterno tiene todo en control, todo en perfecto orden, como ya estaba anunciando aquí desde el principio, que Él mismo sería el Cordero inmolado, Él mismo, por él vendría la salvación, por Él mismo vendría el perdón, Él mismo sería quien nos sacaría de esclavitud. Vemos lo importante que es estudiar paso a paso, versículo por versículo, y muchas veces nos dicen, no tenés que estudiar desde el principio, no tenés que ver, perder tiempo con las escrituras, que los mandamientos son una carga, que cuando nos vemos que no, o sea, vean, lo sacó de la esclavitud, no lo sacó de los mandamientos. Cuando lo sacó, el primer éxodo, lo saca de la esclavitud de Egipto. Egipto en las escrituras representa el mundo, representa el pecado. ¿De dónde nos está sacando el Eterno? Nos está sacando del mundo, nos está apartando del mundo para guardar sus mandamientos. Luego los va a llevar al desierto para guardar sus mandamientos, para mostrarles sus mandamientos, para mostrarles su Torá y guardar sus preceptos, sus estatutos. Vean cómo no es gravoso, cómo no es una carga. Estaban bajo yugo, bajo carga, bajo esclavitud cuando estaban en Egipto, y así estábamos nosotros cuando estábamos en el mundo. Amén. Es por esto que esto es lo que representa, ¿no es cierto?, cuando el Eterno elabora este plan de redención, y este sería el primer éxodo, ¿no es cierto? Y ahora ya estamos a punto de vivir el segundo éxodo. Entonces no nos perdamos de este segundo éxodo, no sea que nos quedemos en Egipto. Amén. Bien, vamos a continuar. Algo muy importante que nos dice la palabra, ¿no es cierto? Cuando menciona que en el versículo 8, cuando dice descenderé, pues, podrías buscármelo en la, perdón, sí, en la Reina Valera, porque bueno, acá ¿cuál dice versículo 8, 3.8. 3.8. Nos muestra acá, yo tengo, les comento porque vamos a buscar en la Reina Valera, pero yo tengo la BTX cuarta edición.
Exactamente. La versión Reina Valera dice: y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Dice, y he descendido. El mismo, recuerden que cuando también lo vimos descender en lo que fue, ¿no es cierto?, la torre de Babel, cuando se estaban haciendo esa torre, ¿no es cierto?, para que estaban en contra del Eterno. Él descendió. Pero ¿quién descendió? ¿El Eterno en todo su esplendor? No, porque si fuera Él en toda su plenitud, no hubiese quedado nada ya desde ese entonces. Entonces, ¿quién descendió? El ángel de Adonai, El Shaddai, su Memra, la imagen visible del Todopoderoso, el mismo, nuestro mismo Adón Yeshua, que luego vino como nuestro Adón Yeshua. Entonces, dice, descenderé. También lo vemos en Juan. Sí, Juan 6:35. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces, ¿cómo pueden decir no, Yeshua no es Elohim? Si aquí mismo, el mismo Eterno dice, descenderé y yo de mismo descenderé. ¿Qué nos dice? Nuestro Adón Yeshua nos dijo todo el tiempo, dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces es el mismo Yeshua, es nuestro mismo Elohim. Por supuesto que no es en toda su plenitud, porque ya les digo, lo vuelvo a repetir para los que entren y comentan y que no creen, si fuera el Eterno en toda su plenitud no quedaría nada. Entonces es nuestro mismo Adón Yeshua que nos anunció que Él descendió del cielo, que es el único que descendió. Y lo vemos también en Proverbios 34, si podías leer. Sí, Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es el nombre y el nombre de su Hijo? ¿Sí saben? Amén. ¿De quién nos está hablando? Que también lo hemos conocido como el Hijo. ¿Por qué? Porque es mencionado como Hijo, no quiere decir que sea alguien distinto al Eterno, sino porque vino del Eterno. Es la misma imagen visible del Eterno que vino de Él, por eso es mencionado como Hijo. No quiere decir que sea otro ser aparte, como muchos también piensan esto. Entonces vemos todo lo que hay en la Escritura, y que nos comprueba, ¿no es cierto?, que nuestro Adón Yeshua es la imagen visible del Todopoderoso. Shalom a los hermanitos que se van uniendo. Luego cuando terminemos vamos a hablar con ustedes. Ahora vamos a ir. Estamos haciendo el análisis de la Liyá 4 y 5. Amén, amén. Bien, ahora vamos a ir a las señales, ¿no es cierto? Porque cuando le dice, ¿no es cierto?, que ¿de quién soy yo?, dice Moisés, para sacarlos, ¿no es cierto?, dice, esta será la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Elohim sobre este monte. O sea, ya le estaba anunciando, le estaba mostrando todo lo que iba a hacer, le estaba mostrando a Moisés. Algo muy importante que el Eterno le pronuncia, que se nos ha ocultado, ¿no es cierto? Se nos había ocultado el nombre del Eterno, cuando le dice yo seré el que seré, yo seré, así se menciona, ¿no es cierto?, delante de Moisés, y esto en hebreo significa Eye Ashe Eye, yo seré, y es por esto que nosotros lo pronunciamos como el Eterno, porque sabemos que hay muchos que le dicen Jehová, Jehová, hay muchas maneras, ¿no es cierto?, de mencionarlo, Yahweh, Yud He Vav Hei, y no sabemos, ¿no es cierto?,
cuál es el verdadero nombre, porque cada uno tiene su explicación para refutar, ¿no es cierto?, esto. Así que para nosotros es válido, ¿no es cierto?, decirle el Eterno, porque Él se pronuncia yo seré, el que seré, yo seré. Es decir, Eye, Aye, Eye, y bueno, lo hemos visto, ¿no es cierto?, que Yud, He, Vav, Hei, las letras, ¿no es cierto?, en hebreo nos muestran que está el nombre del Eterno también en nuestro ADN. Tiene mucho significado el tetragramatón de las letras, ¿no es cierto? Es un tema que, bueno, sería edificante y muy bueno que lo podamos estudiar aparte, ¿no es cierto? Estamos estudiando la Parashá 13, para los que están preguntando. Creo que eso es lo que preguntan. No, sí, hay algunos que vienen ingresando al canal y no entienden lo que es porción, lo que es para allá, amén. después ya vamos a darle una pequeña explicación. Si se quedan hasta el final, vamos a explicar un poquito cómo es el tema. Amén. Como siempre lo hacen. Amén. Y lo que nos dice la Escritura, que este será mi nombre de generación en generación. Recordemos que, bueno, mucho lo hemos conocido como Dios y sabemos que de dónde viene la palabra Dios, por eso es que ya no lo mencionamos como Dios. Bueno, esto es un tema más profundo, ¿no es cierto?, para profundizar bien, ¿no es cierto?, estudiarlo, escudriñar. Es por eso que no vamos a profundizar en esto, porque si no, no vamos a terminar más. Además son 2 aliyah las que estamos leyendo hoy, ¿no es cierto? Y algo muy importante, ¿no es cierto?, es cuando ya nos vamos a saltar un poquito más, un poquito mucho. No, sí, pero vamos ya. Amén. Cuando el Eterno le dice, ¿no es cierto?, le dice que cómo sabré, qué les voy a decir, que cómo los voy a presentar, solamente les diré, yo seré el que seré. ¿Cómo me van a creer? ¿Cómo me van a creer los hijos de Israel? ¿No es cierto? Y el Eterno le muestra las señales que iba a hacer. Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dice, una vara. Responde él, bueno, arrójala en el suelo. Él la arrojó en la tierra y se convirtió, ¿no es cierto?, en una serpiente, en una culebra, creo que dice en otras versiones. Bueno, sí, justamente, sí, una víbora. Sí, bien. Y estas señales era para que crean, ¿no es cierto?, de que había sido enviado por el Eterno. Y no solamente le da esta señal, sino la señal primero la señal que iba dirigida primero a los ancianos, que era el nombre del Eterno, ¿no es cierto? Yo seré el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así se tenía que presentar ante los ancianos. Y la señal era para los más jóvenes, los que no lo habían conocido así al Eterno. Entonces las señales que vemos, ¿no es cierto?, con la culebra. Después vemos las señales que cuando pone la mano adentro de su vestidura. Exactamente. Todas estas señales que el Eterno hace son para que el pueblo crea que viene de parte del Eterno. ¿Cuántas señales estamos viendo hoy en día, amados? Estamos viendo que el pueblo del Eterno, ¿no es cierto?, se están levantando predicadores. ¿Cuántas señales estamos viendo? ¿Cuántas señales nos está mostrando con cosas, ¿no es cierto?, climáticas que suceden, que sabemos que no son de casualidad? Y si algunos desastres climáticos son provocados por el hombre, más allá de que sean provocados por el hombre, son permitidos por el Eterno y son señales, pandemias, plagas,
cuántas cosas, guerras estamos viendo hoy en día, amado. ¿Qué nos está diciendo el Eterno? ¿Qué nos está mostrando? Nos está hablando, nos está diciendo constantemente, nos está dando señales y las estamos escuchando, las estamos siguiendo. ¿Cuántos están perdidos, sin saber qué hacer, o diciendo o entrando en los likes a decir no, voy a dar un ejemplo, Jesús no es Dios, un ejemplo, ¿no es cierto? O ustedes están perdiendo el tiempo al predicar, no tienen que predicar. ¿Cuántas cosas suceden así hoy en día? Si bien, como ahí comentan, no es cierto que siempre ha pasado, no siempre ha pasado del mismo modo de la manera que está sucediendo. Recordemos que el pueblo de Israel ya pasó por cosas similares, y cuando esto sucedió, algunos reconocieron las señales. ¿Por qué? Porque ya habían pasado los 400 años que se le había profetizado a Abraham. Hoy entendemos por medio de las Escrituras que ya pasaron esos 2 días que nos dice en el libro de Oseas, y al pasar esos 2 días estamos ya en los tiempos finales. Entonces no es que es que ya pasó, pasó en el Holocausto, pasó en tal guerra, ya pasó esto, ya se vio antes, pasó cuando fue el terremoto de no sé. Sí, recordemos que la palabra es cíclica y las cosas se vuelven a repetir, pero en aquellos momentos cuando ocurrió todo esto, estábamos llegando al tiempo final de los 2 años. Hoy ya estamos en ese tiempo. Entonces, ¿de qué manera íbamos a reconocer las señales? Por medio de la palabra, por medio de las Escrituras. Tenemos que reconocer esas señales. Hay una gran diferencia con aquel tiempo a este tiempo. ¿Y cuál es la gran diferencia? Es que el pueblo de Israel ha despertado. ¿Y dónde ha despertado? En el exilio, en la dispersión. Vemos que se levantan muchos predicando, hablando de la palabra. Hay tantas cosas que antes, cuando ocurrían estos desastres, estas cosas climáticas, ¿no es cierto?, como lo venimos mencionando, no se unían con respecto a, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, a reconocer el nombre de nuestro Mesías, a reconocer que era uno solo, que no eran 2, que no eran 3, y muchas cosas así. Entonces todo se está cumpliendo de acuerdo a la palabra, y no porque me lo está inventando yo, sino que está en la Escritura. Entonces estas señales que Moisés fue a mostrarle, habían muchos en ese momento que dijeron lo mismo que Moisés, que le dijeron a Moisés lo mismo que me está colocando en los comentarios. No, pero esas cosas ya las hemos visto. ¿Cuántas habrán visto que los sacerdotes egipcios también podían convertir las varas en serpiente? Cuando sí, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Moisés mostró la vara, ¿no es cierto?, convertirse en serpiente, ¿cuántos dijeron así como la persona que está comentando en los comentarios? No, pero eso ya ha pasado varias veces. Sí, por eso. Es lo mismo, está sucediendo lo mismo. Eso es lo que hay que entender de la palabra. Nosotros tienen que darse cuenta que la Torá, digamos, sacarse esa mentalidad que la Torá, es la mentalidad que la Biblia es lineal, que la Biblia pasa esto, después esto, después esto, después esto, y así consecutivamente una línea de tiempo. Lo que pasa es que nosotros estamos con la mentalidad de Occidente muy cauterizada, pensando que todo esto, diríamos, si ya pasó no va a volver a pasar. Sin embargo, la misma Escritura nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Quiere decir que todo lo que sucedió va a volver a suceder y se vuelve a repetir. Seguramente. No por nada el nombre del Eterno, yo soy el que era, el que soy, el que seré, ¿no? Exactamente. Seguramente, diríamos, los judíos sabemos, diríamos, que en la época de Colón, diríamos, también salieron de esa tierra huyendo, escondiendo sus nombres, cambiando sus nombres,
¿Por qué? Porque eran perseguidos, porque era la Santa Inquisición, eran las cruzadas, había muchas cosas, y ellos habrán pensado en ese momento, seguro que habrán pensado que es el fin, que es el tiempo del Apocalipsis, que es lo último, que ya, bueno, estamos siendo perseguidos, al igual que lo habrán pensado en la época de la Guerra Mundial, diríamos, de los nazis. Sabemos que todas estas cosas ya acontecieron, pero van a volver a acontecer, y seguiremos predicando en cuanto a lo mismo. Va a volver a suceder. Nosotros lo que estamos haciendo justamente es clamando, así como lo hizo Juan el Bautista, así como lo hizo Elías, así como lo hizo Jeremías. Estamos clamando al pueblo que retroceda, que vuelva a la senda antigua, que vuelva a estudiar la Torá y a entender lo que las Escrituras nos han dejado, a caminar por obra en la Torá, a poner por obra todo lo que nos enseña la Torá. ¿Cómo quiere el Padre, cómo quiere el Eterno que nosotros caminemos? ¿Cómo quiere que nos conduzcamos en nuestra vida para tener misericordia, para obtener esa salvación? Porque sabemos que la salvación viene por medio de nuestro don Yeshua HaMashiach, pero sabemos que si nosotros le damos la espalda al llamado y hacemos obras que son inicuas, que son abominables para el Eterno, vamos a perder esa gracia. Le estamos dando la espalda. Sabemos que Él nos puso en los dos montes, la maldición y la bendición, y nosotros tenemos la opción de elegir. Si yo, otra de las señales que viene sucediendo y vemos que va creciendo, que decía uno de los hermanos y tiene mucha razón, es que la maldad se va a acrecentar. Pablo nunca dejó de predicar Torah, pero bueno, vamos a continuar y luego vamos a responder, ¿no es cierto?, de los comentarios que sacan de contexto toda la escritura, lamentablemente. Y bueno, calculo que en ese momento habrá sucedido lo mismo, por eso veíamos, ¿no es cierto?, que habían muchos incrédulos que no creyeron a Moisés porque ya habían visto esas señales de otras personas y de otras maneras. Entonces no creyeron por esas señales porque ya conocían esas señales, ya las vieron, no creyeron. Bueno, que no nos suceda lo mismo que no seamos esos del primer éxodo. No vaya a ser cosa que ya termine el segundo éxodo y quedemos afuera, ¿no es cierto? Amén. Algo muy importante, ¿no es cierto?, que nos dice la escritura, ¿no es cierto?, que nos menciona Moisés tuvo temor porque le decía al Eterno, yo soy torpe de labios, dice, ¿cómo voy a hacer si no sé qué decir, no sé cómo voy a hablar? Si a nosotros también lo hemos dicho, lo hemos pensado, porque también somos torpes de labios, torpes para leer, nos cuesta mucho, pero ¿qué le dice el Eterno? Yo estaré contigo, yo hablaré por ti. O sea, que no tuviera miedo, Él iba a poner las palabras en su boca. Y nos ha pasado muchas veces y nos hemos sentido así, que no somos quiénes somos para predicar, o quién soy yo para llevar la palabra, o tartamudeo mucho cuando leo. Pero si el Eterno nos escogió, tenemos que hacerlo, porque vean lo que dice más adelante. Cuando le dice, no, envía a otro, pero entonces dice, envía a otro en mi lugar. Entonces dice, pero fue encendida la ira de Yud-Heh-Vav-Heh contra Moisés. Vean, tenemos que tener temor de esto, porque si el Eterno nos habla, si el Eterno nos escoge para que llevemos la palabra, no pensemos en eso. No pensemos en que no sabemos qué vamos a decir, porque el Eterno va a poner palabras en nuestra boca. Amén. Y vean algo muy importante cuando le dice, ¿no es cierto?, que él no sabía cómo iba a decir y le pronuncia que lo que iba a decir. Le dice, cuando una vez ya que se enoja el Eterno, le dice, ¿acaso no está tu hermano Aarón, que él sí va a hablar, que él sí va a saber decir? Yo hablaré con él, tú le dirás qué tiene que decir y él lo dirá. Entonces, veamos algo muy bonito, muy importante, que también aquí es un apunte profético a nuestro Adón Yeshua y al Eterno. Como termina, antes de que termine esta aliyá, cuando nos dice en el versículo 16, en el 4:16, pero lo vamos a leer de la Reina Valera. Está más bonito. Amén. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él
en lugar de Elohim. Entonces, vean lo que dice, qué importante. ¿Por qué? Porque ¿a qué nos está llevando esto? Y a lo que mencionábamos al principio. ¿Quién iba a ser la boca de Moisés? Moisés iba a ser como el Eterno. El mismo Eterno le dijo: vas a tomar el lugar de Elohim, vas a tomar el lugar. Tú serás como Elohim. Y Aarón será tu boca. ¿Qué nos está mostrando? ¿Cuántas veces lo han negado y cuántas veces han dicho: no, Yeshua es otro ser aparte? No, Yeshua es la boca del Eterno. Yeshua es su imagen visible, por medio de él habla. Yeshua es la boca del Eterno. ¿Se entiende? Entonces, aquí podemos ver una vez más cómo el Eterno nos está mostrando por medio de su palabra. Moisés iba a ser como el Eterno y Aarón como su boca. Recordemos que Aarón es de la tribu de Leví, es un sacerdote. ¿Y quién es hoy nuestro sacerdote? Entonces vemos, ¿no es cierto?, que es nuestro Adón Yeshua. Nos dice en el libro de Hebreo que él es el sacerdocio pasó a Yeshua según el orden de Melquisedec, o sea, venía de un orden levita y pasó a un orden, al orden de Melquisedec. Entonces vemos, ¿no es cierto?, cómo Yeshua es la boca del Eterno, como Aarón era la boca de Moisés. Amén. Entonces lo vemos una vez más cumplirse, y cómo el Eterno nos muestra, ¿no es cierto?, por medio de su palabra, todos estos mensajes que nos da, ¿no es cierto?, con respecto a nuestro Adón Yeshua, y a cuántas cosas se sacan de contexto, ¿no es cierto?, y no se comprenden. Pero es justamente por eso, porque no hacemos como los de Berea, no vamos a escudriñar, nos quedamos con lo que nos enseñan en las iglesias, o con lo que nos dice el pastor, o con lo que nos dijo fulanito, nos quedamos con eso y ya. No es así. Tomemos la escritura porque escudriñemos, busquemos, leamos. Por ejemplo, yo estaba mirando, por ejemplo, en el Targum, donde mi esposa hablaba sobre quién era esa presencia que estaba sobre la zarza ardiente. Vemos que en el Targum de Jonathan, en el 3.8 nos dice: y yo me he revelado a ti hoy, para que por mi palabra sean liberados de esta mano de los Misrayim. Mi palabra, porque por mi palabra. ¿Quién es la palabra de Elohim? ¿Quién es la voz de Elohim? Entonces ahí nos damos cuenta que era nuestro Adón Yeshua, porque vamos a Génesis. ¿Qué nos dice en Génesis 3? Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Quiere decir que Elohim hablaba y se hacía. Pero ¿quién es esa voz? Dice, y dijo Elohim, y dijo Elohim, y dijo Elohim. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la verdad? Es nuestro Adón Yeshua. Ahí están los temas. Para allá 13, Aliyah 4 y 5, y que están aquí los versículos. Desde Éxodo 3.1 hasta Éxodo 4.17 es la lectura que hicimos hoy en día. Entonces, vamos a ver que, entonces vemos que todo lo que sucede dentro de este libro, en esto que estamos dando estudio, desde el principio hasta el fin, es todo un apunte profético a nuestro Adón Yeshua.